Bueno, vamos al Salmo 91, amados hermanos. No se olviden que lo titulé. ¿Cómo lo titulé? ¿Se olvidaron? ¿Vivimos lo que dice el Salmo 91? Todos lo conocemos como un salmo de protección, un salmo que nos ayuda, pero hay cosas acá que revelan mucho. Versículo 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Salmo 91, versículo 1 y 2. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén, gloria a Dios. Y muchos no sabemos este pasaje de memoria, pero quiero detenerme en algo importantísimo. Acá es una declaración de confianza tan y tan grande que cuando nosotros declaramos con nuestra boca, seremos probados si realmente lo que decimos lo vivimos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice algo muy importante, diré yo a Jehová, esperanza mía. El abrigo, nosotros tal vez decimos que impresionante todo lo que tenemos que ponernos de capa de ropa por el frío que hace, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, amados? Si nosotros no nos pusiéramos mucha ropa, más la campera, más un montón de abrigos, nosotros no estaríamos protegidos. Entonces piensen que el abrigo que habla el Señor es ese abrazo que Él me da, que me va a proteger. Ese abrazo que yo voy a sentir el calor y la protección de Él, aunque a mi alrededor haya terrible tormenta, voy a sentir su abrazo. Ahora, el salmista, cuando se refiere a estos dos pasajes bíblicos, habla de esa intimidad, de esa seguridad, de ese abrazo. Papá nos está abrazando, ¿entienden? Papá nos está abrazando, Él está ahí protegiéndonos al abrigo del Altísimo. Vamos al versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Me detengo ahí, amados. Y nosotros venimos y decimos a veces pasajes bíblicos y los nombramos sin tener en cuenta del gran significado del Salmo 91. El Salmo 91, si cada uno de nosotros lo vivimos según lo que dice la palabra, ustedes serían cristianos, así como decía el apóstol Pablo, quiero estar aprobado delante de la presencia de Dios. Y estarían aprobados. Y miren por qué. El lazo del cazador, cuando habla del lazo del cazador, habla, amados, que el cazador vendría a ser Satanás. Pero el lazo, y acá yo hice como una pequeña descripción para no olvidarme de ninguno. ¿Qué es el lazo? El lazo pueden ser nuestros pecados sutiles, aquellos que se esconden detrás de una apariencia. Yo puedo representar un gran cristiano, pero hemos hablado que ese pecado más tarde o más temprano va a salir a luz. Y lo que va a hacer es afectar mi propio testimonio, porque se ve lo que está mal, amados, aunque nos parece que no. Entonces ese lazo son esos pecados sutiles. Son decisiones peligrosas, mal tomadas en los momentos que no son correctos. También son personas o situaciones tóxicas. Las personas, ¿por qué hablamos de las personas? ¿Con qué amistades nos identificamos? Si somos hijos de Dios, nos vamos a identificar, se supone, con aquellos que creen en el Señor. Y una de las cosas que yo quiero decirles, amados, hoy alguien me comentó, salíamos de mi casa y mi esposo me comentaba algo y yo le decía, es una tristeza escuchar que te digan, pero yo creo en Dios. Y yo, si hubiera estado ahí, hubiera contestado, una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Quien conoce a Dios
hay cosas que no las hace. Hay cosas que no las hace. ¿Qué es el lazo? Son tentaciones disfrazadas. Son pensamientos persistentes. Son pensamientos negativos. ¿Y para qué viene esto? ¿Cuál es el objetivo de ese cazador? El objetivo es separarnos de la comunión con Dios, amados. Es lograr que tú te apartes de los propósitos divinos y vivas una vida de estancamiento, porque con las tinieblas no se vive una victoria. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y me quiero detener en esto. Yo no tengo las respuestas para todas las cosas. A veces me han dicho, pero pastora, a mí me pasa que yo quisiera tener una familia, yo quisiera tener tal cosa. Y yo a veces les digo, bueno, yo no tengo la respuesta, pero el Señor la tiene. Lo que tenemos que aprender, ¿saben a qué es? A esperar en Dios. Si yo empiezo a revolotear con lo que quisiera, me empiezo a distraer y caigo en el lazo del enemigo. Porque empiezo a decir, ay, ¿por qué no tengo esto? ¿Y por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué no? Es todo lo contrario. Si yo acá entiendo que el lazo del enemigo está ahí, ahí está. Él está ahí, el cazador está pronto para tirarnos el lazo en lo que sea. Pero si yo entiendo lo que es el Salmo 91, amados, yo voy a esperar en los tiempos de Dios y voy a tratar de estar conectada con Él. Porque ahora van a ver qué situación, de qué habla el Salmo 91. Y lamentablemente, el Salmo 91 no es para tener la Biblia abierta en la casa como que fuera idolatría, amados. Porque el Salmo 91 no hará nada con la Biblia abierta, marcada ahí. ¿Qué cristiano va a vivir el Salmo 91? ¿Por qué digo esto? Porque empezamos a caer en engaños. Hay ejemplos bíblicos, hay infinidad de ejemplos, pero yo me tengo que detener en algunos. Y seleccioné Génesis 3. Satanás usó una palabra sutil para engañar ¿a quién? A Eva. Con una palabra sutil. O sea que la palabra puede decir, pobrecita de la pastora, que 9 años no tiene la iglesia propia. ¿Y yo qué tengo que decirle a Satanás? A ver, querido, ¿le respondo o no? Estoy haciendo una pregunta. ¿Me voy a poner a hablar con Satanás? No, amado, ¿con quién tengo que hablarle? Con Dios. ¿Qué pasó con Eva? Entró a conversar y se enredó en ese lazo. ¿Vieron el tema de la sabiduría del cristiano, no? ¿Para qué me voy a detener a pelear? Amados, yo me he enfrentado a gente catedrática en la palabra y yo me quedo como quietita, como que no sé nada, que piense lo que se les ocurra. Porque no me voy a poner en el mismo nivel. Y a las mil cansadas, si llega a enterarse que soy pastora, ya queda colorado, avergonzado, lo que sea, pero yo, ¿para qué? ¿Para qué? Si estamos hablando que son lazos del cazador. Proverbios 7, no lo voy a leer, pero Proverbios 7, desde el versículo 6 al 23, habla algo, hay un ejemplo muy importante y es la descripción de un joven que se deja engañar con una mujer. Entonces, ¿qué sucede? A través de la figura atractiva de esa mujer, él cae en pecado. Los que han estado conmigo los jueves que hemos estudiado el libro de Proverbios, saben que esa historia, ella entró sigilosamente. Pero si él estuviera conectado con Dios, no había manera que cayera, amados. No hay manera que alguien te traicione si está conectado con Dios. El cazador no te va a tirar ese lazo si tú no estás cuidándote. Te va a enlazar si tú estás descuidado, mirando para todos lados. Pero si estás conectado con el Señor, no te agarra. Te podrá tirar dardos, pero no te caza. Entonces fíjense, y dice la palabra bien clara. Habla ahora de la peste destructora. Y la peste destructora es la enfermedad mortal.
El mal que contamina, que arruina las familias, amados. Bíblicamente, la peste en la Biblia tiene que ver con lo letal, con lo rápido, con algo sin control. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? Fue algo muy rápido, ¿verdad? Fue algo muy rápido. No sabíamos ni después aprendimos determinadas cosas, pero estábamos todos en un terrible caos porque cuando eso comienza a surgir, esa enfermedad, fue muy rápido todo. Bueno, imagínense que la palabra te dice que debemos cuidarnos del lazo de cazador y de la peste destructora. Ahora, escuchen lo que yo quiero decirles con esto. Estamos diciendo entonces que esa peste se propaga silenciosamente. Y muchas veces esta peste se propaga espiritualmente dentro de nuestras vidas, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos contagiamos con lo que vende la sociedad. Tenemos que tener cuidado, somos parte, pero tenemos que ser sabios, gente. Hay cosas que se pueden, otras que no, porque caemos en el lazo del cazador. ¿Qué es la peste? Esa peste que habla el Salmo 91 afecta el alma o el cuerpo de las personas. Y escuchen lo que voy a decir. La ansiedad, los miedos, la depresión, la apatía por las cosas de Dios, el pecado repetitivo, la religiosidad vacía. Todo eso, amados, es la peste destructora. Cuidado con esto, porque si nosotros venimos solamente los domingos y no buscamos de Dios en la semana, no buscamos aprender. ¿Por qué las iglesias tienen discipulado? Tienen discipulado porque se necesita discipulado. Se necesita. Ahora ustedes me pueden decir, pero pastora, y bueno, yo les voy a decir, amado. Lo he dicho acá. Un seminario casi por terminar, otro pronto terminado con título. Pasé por el examen también para tener las credenciales nacionales y sigo estudiando, porque la palabra es viva. Entonces, si la palabra es viva y yo entiendo que todas las respuestas están en la palabra, yo no puedo pasar un día, 2 días, 3 días, una semana sin reflexionar en una palabra. Tengo que entender que mi vida tiene que ser dirigida por la palabra. Ahora, escuchen lo que yo les voy a decir. Esta peste entra tan sigilosamente que trae muchas veces tanto engaño que no podemos entender ni someternos a nuestros líderes espirituales. Esta peste impide que los propios miembros de una iglesia, obreros, se sometan a los líderes espirituales. Y acá empezamos a caer en distorsión, creyendo que siempre nosotros tenemos la razón. ¿Por qué les digo esto? Mire el ejemplo, no lo vamos a leer, pero Mateo 24, versículo 11 y 12, Jesús advirtió a muchos que serían engañados, amados. Y el que se deja engañar y recibir el lazo del cazador, se empezará a enfriar y se apartarán de la fe y se apartarán de los principios. No lo digo yo, lo dice Jesús. Esa es la peste. A mí que me perdonen, pero a veces aparece como cultura que Uruguay es un país que cree. ¿Creen qué? ¿Creen en Dios? Bien, pero ¿conocen al Dios verdadero? Ahí está el problema. Y dice, nosotros comenzamos leyendo el pasaje que decía, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y acá empiezan los engaños, porque nosotros nos cubrimos. ¡Ah, pero el Señor me va a librar! El Señor me va a librar del lazo. El Señor me va a librar de la peste. Va a ser el Señor. Pero cuando nosotros nos detenemos en la palabra, para que el Señor, y van a ver ahora, para que el Señor me libre,
tiene que haber algo de mi parte. Él te librará, dice, dándote discernimiento. Él te va a dar discernimiento, conocimiento de la palabra y despertando en ti los 5 sentidos espirituales. De ahí tú tienes todo ganado el terreno. Entonces, cuando el Señor me da herramientas, cómo enfrentarme a las situaciones de la vida, Él ahí me va a dar la fuerza y Él ahí me va a liberar. Y me va a librar. Porque el problema del cristiano que solo cree en Dios, cree y quiere que venga el Señor y le haga todo. Absolutamente todo. Siguen en pecado, pero el Señor tiene que hacerles todo. Siguen mintiendo, pero el Señor tiene que hacerles todo. El Señor tiene que darle el trabajo, el Señor tiene que bendecirlos. A ver, delante de Dios, amado, no hay bendición si yo no busco del Señor. Y me cuestiono cómo soy como cristiano. Entonces el creyente que confía en Dios y vive bajo su protección es aquel hijo que es obediente y lucha por la santidad. Entonces ahí ese hijo va a tener el alma, su alma va a estar sana porque no se deja atacar, engañar por Satanás. No va a flaquear en su fe. Y a veces, cuando flaqueamos en la fe, no tenemos la alta conciencia de pedirle perdón a Dios. En el momento que dudamos de lo que Dios pueda llegar a hacer en nuestras vidas, amado, es una falta con Él. Entonces tengo que pedirle perdón. Señor, perdóname, aumenta mi fe, ayúdame, porque estoy flaqueando. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces escuchen lo que yo les estoy diciendo. ¿La palabra nos promete que nos va a guardar? Sí, sí nos va a guardar. Pero si yo me dejo enlazar por el cazador, amados, el Señor va a esperar algo de ti. Vamos ahora al versículo 4 al 8 de el Salmo 91. Dice así, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Me quiero detener ahí. Acá hay una declaración. Esto está muy claro. Acá hay una declaración de la presencia fiel de Dios. Que algo el Señor está haciendo en ti. O que todo el Señor está haciendo en ti. Pero el Señor está obrando en ti, amados, cuando tú realmente te cuidas de no caer en el lazo del cazador, en no caer en la peste destructora. ¿Vieron que hablamos todo lo que significaba eso? Pastora, caí en pecado por tal cosa. No, amados. Caíste porque estabas descuidado de tu vida espiritual. Si estuvieras atento, como dice el Salmo 91, no caes. Lamentablemente, amados, tal vez pueden pensar que soy muy dura, pero las cosas son así. No hay otra. Versículo 11 y 12, vamos a leerlo juntos. Dice así, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Gloria a Dios. Ahora escuchen lo que yo les voy a decir. ¿Por qué creemos en tantas mentiras y engaños? Yo he llegado a escuchar, amados. Pero pastora, ¿cómo va a decir que los ángeles? Amado, los ángeles estaban al servicio ¿de quién? De Dios. Y la palabra dice que el Señor enviará para cuidarnos. Entonces significa que yo puedo pedirle a Dios, Señor,
dame sabiduría, dame discernimiento. Envía ángeles a guardarnos. Cuando salgo, cuando entro. Yo subo al auto, amados, y yo digo, Señor, guárdame, envía un ejército de ángeles para cuidarnos de toda imprudencia y de todo imprudente. Porque el que maneja puede ser imprudente, ¿o no? Y otro puede ser imprudente y te provoca un choque. Entonces, ¿por qué no le voy a decir a Dios que active un ejército de ángeles? Me voy de mi casa todo el día a trabajar, Señor. Deja un ejército de ángeles para guardar mi casa, para que el enemigo no tenga poder. ¿Entienden, amados? Lo dice la palabra, pero ¿por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué no sabemos orar? ¿Por qué no entendemos? Porque nos dejamos engañar y caer en el lazo del cazador. Eso es una mentira. Esas son mentiras de que no podemos clamar por los ángeles. Nosotros no podemos adorar ángeles. Ojo con eso. No se adoran ángeles. No tengo la medallita de un ángel. No pongo adornitos en el árbol del ángel. No. Eso es adoración e idolatría. Lo que estamos diciendo es que los ángeles estaban al servicio de Dios. Entonces, hay ángeles personales para nosotros. Hay ángeles familiares. Hay ángeles ministeriales. Si tú amas un ministerio, tienes que pedirle a Dios. Pero para eso, tengo que conocer Biblia, amados. Sin Biblia. Porque la Biblia me da herramientas para orar bien. Pero miren cómo viene la palabra, que a veces nosotros creemos que somos tan buenos y que nosotros podemos con todo. Y no podemos con todo. ¿Por qué no podemos con todo? Porque Mateo no lo voy a leer, pero si ustedes van a Mateo 4, versículo 6, se van a dar cuenta que Satanás usó este pasaje bíblico de los ángeles para hablarle a Jesús. O sea, si le habló a Jesús y lo quiso engañar con este pasaje bíblico, imagínense nosotros. Amados, no te creas que te sabes todo. Cuidado con lo que tú haces. Cuidado con lo que tú haces. Y el enemigo es tan astuto, que a veces hasta yo tengo que leer 2, 3 veces el mensaje que voy a mandar cuando alguien me está diciendo algo. Porque la persona, si quiere entender mal el mensajito, lo va a entender mal hasta que tú se lo mandes en audio y hables enfrente a la persona. La persona no te va a entender porque tiene su mente atada en el cazador. Y le estás diciendo, pero te estoy dando un consejo bíblico. Te estoy diciendo que esto no es así. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sigo orando calladita de este lado y esperando que Dios libere. Pero Dios no libera si yo no quiero, amados. Ahí está el problema, que vivimos a veces clamándole a Dios por cosas. Y vengo y le digo, ¿por qué tú no cambias? No, ¿le puedo decir eso a la hermana? No le puedo decir eso jamás a nadie. ¿Por qué? Porque no es la persona. ¿Entienden? No es la persona. ¿Quién es que lo tiene agarrado en su mente que no puede entender? Ese cazador. Entonces, ¿a quién tengo que ir a clamarle? A Dios, que me dé autoridad para yo romper esa atadura y para que ese cazador salga huyendo de la vida de la hermana y la hermana pueda tener un crecimiento espiritual. ¿Vieron la diferencia? Y tengo que ser ese atalaya, que me voy a parar para hacerlo. Ahora, miren lo que pasa. Vamos, versículo 13. Rapidito. Versículo 13 dice, sobre el león y el aspid, ¿qué vas? Pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahora yo quiero decirles, amados, que cuando ustedes están nombrando este pasaje y no saben lo que significa realmente, si están en pecado y están nombrando este pasaje, están golpeando las puertas directamente en las tinieblas y después Satanás nos va a revolcar. ¿Saben por qué? Porque no se toma la palabra de Dios a la ligera. Porque la palabra de Dios es santa. Y yo agarro el Salmo 91, lo leo porque quiero la protección y estoy repitiendo cosas sin tener coherencia de lo que estoy diciendo. Miren lo que dice la palabra. Habla del león, habla del aspid,
habla del cachorro del león y habla del dragón. Son 4 imágenes simbólicas, amado, de un peligro extremo para nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Cuando habla del león, habla del poder y la violencia que vas a recibir. Poder y violencia representa ese león. Es el peligro físico que se va a presentar frente a mí. En la vida espiritual o tal vez física, pero está representando poder y violencia. El aspid es una serpiente venenosa, símbolo de astucia, de amenazas ocultas, de engaños, amado. Yo he hablado acá en algún jueves de los huevos de aspid. Tenemos que tener discernimiento espiritual y conocer Biblia. Ahora miren lo que pasa con eso. La palabra dice sobre el león y la aspid, significa que todo ataque que venga hacia mi vida de poder y de violencia, yo voy a poder pararme y no voy a caer derribada, porque le estoy diciendo que están por debajo de ¿quién? De mis pies. Ahora, cuando habla del cachorro del león, está hablando de alguien joven, que tiene ímpetu, que tiene poder, que es ágil, que es feroz, ¿verdad? Entonces, que hay agresividad, que hay peligro. Y habla del dragón. Ahora, el dragón es como figura, la representa, amados, una figura demoníaca. Cuando nosotros nos vamos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y ahí nos dice quién es. Es Satanás. Entonces nosotros vamos y repetimos el Salmo 91 y el Salmo 91 y después viene, ay, pero yo leo el Salmo 91 y me estoy enfrentando, y miren, y todavía vamos y decimos así, sobre el león y el aspid, y hollarás. Entonces, yo quiero explicarles algo, amado. Anteriormente leímos en los pasajes que el cristiano tenía que creer en Dios, que el cristiano tenía que someterse, que el cristiano tenía que saber lo que era el lazo del cazador, lo que significaba la peste. Imagínense que un cristiano no entienda ese principio. Y viene y dice esto. Si estás en pecado, amados, se te va a dar las cosas peor. Todo aquello que dejaste puertas abiertas en tu vida, se te va a venir con más fuerza. Porque tú estás diciendo y declarando que tú vas a poder pisarlo, y cuando hablas de hollarás, se lo quiero leer. Mire lo que significa. Pisar con fuerza, aplastar, someter con los pies. Es vencer, es dominar, es someter completamente. ¿Qué espíritu vas a someter si tienes un problema con la mentira y la murmuración? Gente, Satanás va arriba. El espíritu de mentira es un espíritu. No sé si me entienden. Que ¿cómo te vas a meter con el de arriba si no vences el de mentira, el de murmuración, el de bla, 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 que hablamos siempre? Que tiene que someterse la carne, ¿no? Entonces después vengo y digo cosas sin conocer la palabra. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo nombro este pasaje bíblico, lo que estoy diciendo, estoy declarando que yo, ¿bien? Estoy bien con Dios, estoy agarrada de Dios y tengo el poder para decirle, te quedaste debajo de mi pie, conmigo no te metes. ¿Entienden cómo viene la mano? Entonces después decimos, no logré que Dios me respondiera a las oraciones y estoy peleando con lo de acá abajo. Gente, miren es como una gran escalera. Yo tengo que alcanzar allá, donde está Dios. Pero van a haber etapas que yo tengo que renunciar de mi vida para poder tener esta autoridad. Debajo de mis pies se quedó Satanás. No se va a meter conmigo. Pero tengo que haber entendido lo que es una oración, haber entendido que hay ángeles que están a mi servicio. Es una promesa.
acá hay una promesa para aquellos que realmente entienden lo que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Me paro con el poder que me da el Señor y digo que toda atadura de Satanás queda debajo ¿de qué? De mis pies. Pero para eso yo tengo que haber sometido mi carne, no haberme puesto como Eva a discutir con hablar, pero amado, entro sigilosamente. Pastora, yo no soy de murmurar. Mirá, yo te puedo ver con una aureola de santidad acá, pero como Dios nos ve completamente, ¿o no? Yo te puedo ver santísimo, pero el problema, amado, es cuando yo estoy en los otros lugares, donde alguien entró en murmuración y yo caí. Imagínense Eva, ustedes Eva, hablando con la serpiente. No, me tengo que cuidar en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas. Vámonos al versículo 14 que quiero ir terminando. Dice así, versículo 14. Acá directamente empieza Dios a hablar y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Acá hay 7 promesas para nosotros. Hay 7 promesas para nosotros y yo las anoté porque quiero compartir con ustedes. ¿Vieron qué dice? No lo vamos a leer, pero es desde el versículo 14 al 16. Habla de que el Señor lo libraré. Él dice, lo libraré, nos librará a todos, ¿verdad? Dice, le pondré en alto. Pero habla algo muy importante, porque ha conocido mi nombre. ¿Vieron? Hoy les dije, podemos decir todos que creemos en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra es conocer a Dios. Entonces Él te dice que te va a poner en un lugar alto porque tú ya lo conoces. ¿Vieron? Dice, le responderé. Ahora, esta palabra, cuando Él dice que te va a responder, amados, Él nos va a responder al creyente que tiene relación íntima con el Señor. No está diciendo para todos. Una de las cosas que yo a veces digo, hay oraciones que se hacen y como no conocen la palabra de Dios, están pidiendo cosas erradas que son disparate. Cuidado con eso. Dice, estaré en la angustia. ¿Saben lo que nos está diciendo? Que Él no te abandona, que Él siempre estará ahí, que siempre te acompañará, que Él siempre te consolará. Eso está diciendo. Él está siempre, Él no te va a abandonar, aunque estés angustiado. Ahora, angustia no es depresión. Ojo con esto. ¿Bien? Dice, y vuelve a repetir, lo libraré. Por si no nos quedó claro, nos vuelve a decir, los libraré. Y cuando te dice, los libraré, nos va a librar, amados, de toda aflicción. No de algunas cosas, de todas las aflicciones. Lo glorificaré. Y acá me quiero detener. Dios no glorifica a orgullosos y vanidosos. Amados hermanos, tener cuidado con la palabra. Dice, lo glorificaré. Lo que está diciendo el Señor es que Él va a honrar y va a recompensar tu fidelidad. ¿Entiendes? Tu fidelidad la va a ser recompensada. Él va a darte bendición, Él va a darte paz, Él va a darte descanso. Eso es lo que te está diciendo. Y que en ese caminar Él te va a bendecir. Por eso Él vuelve a hablar de lo glorificaré. 2 veces nos habla de los libraré. Pero mire qué importante esto, porque dice, lo libraré y después dice, lo glorificaré. ¿Qué quiere decir? Que si tú te estás firme, amado, Él te va a librar y va a recompensarte esos tiempos de prueba, de lucha, de aflicción. El Señor recompensa. El Señor recompensa. Uno a veces no lo entiende, amados. La gente se quejaba de la pandemia. Y yo siempre digo que fue el tiempo que más busqué de Dios. ¿Por qué? Porque fueron tiempos donde no había excusa. Se podían hacer ayunos prolongados de 21 días. ¿Se acuerdan que los docentes trabajábamos pocas horas, la mitad del tiempo por Zoom? O sea, no había excusa. Y la pandemia a mí, fue de bendición para mi vida en ese encierro con Dios.
¿Entienden? Entonces, cada uno lo vio de diferente manera. ¿Fue difícil? Sí, porque había que tener una palabra de aliento para el otro. Pero en mi vida personal, yo lo recuerdo porque era Dios. ¿Entienden? Ese tiempo de muchas horas con Dios. Y Dios recompensó. Y al final del versículo 16, para ir terminando, en la parte B del versículo dice algo sumamente... me olvidé decirle que la última promesa, él dice, le daré larga vida. ¡Wow! Nos dará larga vida. Y al final de ese versículo 16, en la parte B dice, y les mostraré mi salvación. O sea que nos dará larga vida, pero Él al final nos dará ¿qué? La salvación. Ahora, ¿qué nos revela Él? Su amor, su misericordia, su favor, su poder, amados. Tenemos todo. Ahora acá no es para que ustedes sean hombres y mujeres temerosos de decir, no, porque yo con las tinieblas no me meto. En el momento que tú dices, yo con las tinieblas no me meto, le estás dando autoridad a las tinieblas, amado. A Satanás le estás dando, a este cazador. Pero la palabra no me dice eso. Y Dios no me está mintiendo. Dios no me está diciendo, ni mintiendo ni engañando, de que nuestro caminar será un caminar de rosa. No te dice eso la palabra. El Señor dice que Él va a estar en todo momento contigo. Tú no estarás solo, tú no estarás sola. Él te librará, Él estará, Él te glorificará, Él estará permanentemente contigo. ¿Vieron? Ese cristiano que entiende estas promesas es el que conoce a Dios. Pero para conocer a Dios, debo buscar su presencia y su comunión. El Salmo 91, amados, no es una fórmula mágica. No es solamente aprenderme de memoria y repetirlo como un lorito. Es una declaración de la promesa clara de Dios para nuestras vidas. Te está diciendo que tú tienes el poder. Si estás conectado con el Señor, es mirando a Él. ¿Para qué buscamos dolores de cabeza? Si lo tenemos a Él, que es nuestro mejor médico, busquemos a Dios y Él va a traer la solución. Pero no miremos nuestros tiempos, porque nosotros queremos todo para ayer. Y no es para ayer, es en el tiempo de lo que el Señor quiere. En lo que el Señor quiere. Ahora, también hay algo importantísimo en este Salmo 91, amados. Es que nosotros, para vivir el Salmo 91, tenemos que tener una fe activa. Una fe dormida no sirve. Una fe a medias, fluctuante, no sirve. Para vivir el Salmo 91 tenemos que tener una fe activa, creerle al Señor. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, Señor, quiero pedirte por todos los que están aquí, Señor. Te pido, Señor amado, en este momento, por tu refugio precioso, que seas tú extendiendo tu mano de poder, que cada uno de mis hermanos puedan sentir tu presencia en esos momentos difíciles, Señor. Que ellos puedan, Señor amado, sentir tu mano de poder, tu abrazo, tu amparo, esa fortaleza que viene de ti, Señor. Te pido que tú traigas una fe activa a todo tu pueblo. Aquel que está desanimado, Señor, tú tienes el poder para extender tu mano. Y hoy clamamos a ti, Señor. Hoy clamamos a ti por un pueblo, por todo este pueblo, para que este pueblo se despierte, Señor amado, para que puedan vivir tu palabra, para que puedan entender, soberano Dios, que son cabeza, que no son cola, que no permitan, Señor amado, ser casados por las ataduras del enemigo. Oh soberano Dios, en esta tarde quiero pedirte que tú derrames de tu presencia, de sabiduría de lo alto en este lugar. Despierta tu
pueblo, Señor, y trae los 5 sentidos espirituales, discernimiento espiritual, Señor amado, autoridad en la oración, la autoridad conociendo tu palabra, porque tú tienes el poder, Señor, para hacerlo. Por eso yo clamo a ti, Señor amado, por estos siervos que tú has escogido, por tus hijos, Padre, que tú has querido lo mejor para ellos. Yo clamo a ti, soberano Dios, y te pido que seas tú, Padre, derramando de tu presencia, que tu pueblo pueda conocerte, que tu pueblo pueda conocerte, no solamente que vivan creyendo en ti, sino que realmente te conozcan. Oh Señor, toma control de cada uno de los que están aquí presentes. Despierta a tu pueblo, quita toda duda, todo discernimiento espiritual que viene de tu presencia, tráelo a tu pueblo. Trae a tu pueblo, soberano Dios, discernimiento espiritual. Trae a tu pueblo, soberano Dios, ese compromiso de buscar tu rostro, de conocerte realmente. Y en este momento, Señor, quiero pedirte que seas tú derribando toda fortaleza del enemigo, todo aquello que se ha levantado a través del engaño y la mentira. Hoy clamo a ti, soberano Dios, para que tú lo derribes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú tienes el poder para derribar toda fortaleza, para darle libertad a tus hijos, Señor, en este momento. Yo clamo a ti, Señor. Yo clamo a ti, Padre, por aquellos que se congregan en este lugar y son solteras y son solteros. Yo clamo a ti, Señor amado, pidiéndote por esa protección divina, Señor. Dale sabiduría y discernimiento espiritual, Señor amado, para que no se dejen engañar. Toma control y que puedan aprender a esperar en tus tiempos. Toma control de nuestra juventud, Señor amado, porque tú eres precioso, Señor. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en cada promesa que tú nos has dado, Señor. Pero te quiero pedir en esta tarde fortaleza. Fortaleza en aquel que lo necesita. Consuelo en aquel que lo necesita. Pero clamo a ti en esta tarde, Señor, para que tú despiertes a cada uno de nosotros, y yo me incluyo, Señor amado. Despiértanos a buscar aún más tu rostro, Señor, a someternos a tu palabra cada día, Señor amado, a que no haya dobleces en nuestras vidas, Padre, que realmente seamos temerosos de tu presencia. Y clamo a ti, Padre, clamo a ti en esta tarde, que sea tu presencia en nuestras vidas, que sea tu presencia en nuestros hogares. Derrama de tu presencia en nuestros hogares, Señor. Y hoy te invitamos a que tú extiendas tu mano de poder y llegues a nuestros hogares. Quites todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Quita todo aquello que a ti no te agrada, porque queremos vivir el Salmo 91, Padre. Desde el principio, desde el primer versículo hasta el último versículo, Padre. Ayúdanos a tener esa autoridad que viene de tu presencia, para decir, Señor amado, que creemos en ti, que nuestra familia saldrá adelante. Aquellos que tienen problemas matrimoniales, díganle al Señor: yo creo que el Señor me va a dar la victoria, que el Señor va a restaurar mi matrimonio, que el Señor va a restaurar a mis hijos, que el Señor lo hará. Porque el enemigo perdió. Porque el enemigo está debajo de mis pies, porque el enemigo no tiene autoridad, porque el enemigo no tiene autoridad, porque hoy se la quito. Hoy el enemigo perdió toda autoridad porque yo se la quito. Quito toda autoridad de las tinieblas sobre mi vida, quito toda autoridad de las tinieblas sobre mis hijos, mi familia, mi hogar. Quito todo poder de las tinieblas sobre mi economía, porque la palabra dice que seré libre, y lo dice 2 veces: seremos libres, Él nos librará, Él nos librará. Y hay 7 promesas, amados. Hay 7 promesas